un poquito después. Esto que les voy a leer, hay por ahí una variante en italiano ya traducida. Para los que no hablan español, si no han recibido la variante en italiano, la muchacha la tiene, la que queda. Es un poquito más no estábamos supuestos a hacerlo uno al lado del otro, o sea, ella tenía un horario y yo otro, en dos sesiones distintas, pero resultó de esta manera, pues no importa. Yo voy a comenzar leyendo una nota de agradecimiento al Parlamento italiano. Desde hace ya más de 150 años, Italia contribuyó con la causa independentista cubana en lo político, social, financiero. También aportó combatientes que regaron con su sangre el suelo cubano. Se considera el primero el siciliano Aquiles Avilés, caído durante el asalto a Las Tunas. Otros nombres más conocidos de ilustres hijos de Italia son Cristóbal Colón, Américo Vespucio, el general Garibaldi, Francesco Gemelli, José Tricornia, Dino Pogolotti, Federico Falco, Cristóbal de Rodas Antonellis y Miguel Coyula, que fue comandante del Ejército Libertador, el coronel del Ejército Libertador Orestes Ferrara Marino, diplomático cubano y delegado de la Constituyente de 1940. En fin, la lista de hijos de Italia vinculados a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra arquitectura es extensa, pero sería ingratitud no mencionar al menos unos pocos. Por otra parte, el Parlamento italiano fue el único en el mundo que rindió un minuto de silencio como tributo de respeto y admiración a la memoria del mayor general Antonio Maceo a su caída en combate. La cuestión cubana y el camino constitucional. El problema fundamental de Cuba es la persistencia de una dictadura ininterrumpida que cumplirá el próximo 10 de marzo 71 años. El movimiento constitucionalista cubano por la restitución de la Constitución de 1940, conocido como C40, comprende este grave desarreglo constitucional, por lo que ponemos todo nuestro esfuerzo en poner fin a la violación permanente del ordenamiento legal legítimo, establecido en el último acto de soberanía popular de mi nación. Fueron tan usurpadores de la soberanía popular los que se alzaron contra la República en 1952 como los que por su propio beneficio bloquearon la restitución de nuestra Constitución en 1959. Largo y sangriento fue el proceso de independencia cubano. Las tropas republicanas desde 1868 hasta 1898 contaron con el honorable esfuerzo de soldados y el apoyo de Estados Unidos en la guerra que permitió la creación de la República de Cuba el 20 de mayo de 1902. Bajo la Constitución de 1901. Una ley que, a pesar de sus defectos, permitió en unos escasos 30 años la maduración de una conciencia republicana. Esto último se puede apreciar sin lugar a equívocos en lo que hoy se conoce como la Revolución del 33, que es la única y legítima revolución cubana. Múltiples gobiernos transcurrieron en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre de 1933 al 20 de mayo de 1936, cuando asume la presidencia José Mariano Gómez, presidente electo en elecciones libres efectuadas el 10 de enero de ese mismo año. Cabe señalar que a dichas elecciones no se presentó ninguno de los presidentes provisionales ni otros miembros de la Comisión Revolucionaria, pues todos ellos, como acto de buena fe, hicieron retrotraimiento político renunciando voluntariamente a participar de aquel proceso eleccionario. Durante este gobierno del 36 a 1940 se redacta y lleva a Constituyente Soberana una reforma total a la Constitución de 1901, que al momento de ser aprobada toma el nombre de Constitución Cubana de 1940. Pocas naciones han podido disfrutar de un proceso de discusión de su ley constitucional como lo hizo la nuestra en aquellos 3 meses en que sesionó la Constituyente en el Capitolio de La Habana. El trabajo de la Constituyente fue transmitido en tiempo real por todas las emisoras radiales, emisoras de la Radio Nacional. Eran más de 58, lo que recuerdo. Fuera del Capitolio, a lo largo de su perímetro, se colocaron altavoces, de los cuales se escuchaba las acaloradas discusiones entre los representantes de los 9 partidos políticos que conformaron aquella histórica constituyente. Todo esto sin decir que el pueblo tuvo acceso a los balcones del Salón del Capitolio, desde donde eran testigos disciplinados de todo cuanto allí se discutía.
Aprobada el 1 de julio de 1940, la Constitución entró en vigor el 10 de octubre de ese mismo año. Durante los 12 años de su vigencia, Cuba formó parte del bloque aliado de la Segunda Guerra Mundial. Participó en la conferencia de Bretton Woods, en la creación del Banco Mundial, así como también jugó un papel protagónico en la redacción de la Carta de los Derechos Humanos, donde se reproducen los derechos ya reconocidos en nuestra Constitución. Durante ese corto periodo de tiempo, nuestra República logró colocarse en el orden de las primeras 20 economías del mundo y las primeras 5 del hemisferio. El 10 de marzo de 1952, a 82 días de las elecciones presidenciales, el general retirado, senador de la República y además candidato presidencial, Fulgencio Batista, da un golpe de Estado, deponiendo al presidente constitucional. 4 días más tarde, el 14 de marzo, el abogado Márquez Sterling, quien además había presidido la Asamblea Constituyente de 1940, presentó una denuncia en el Tribunal de Asuntos Constitucionales y el 24 de marzo una denuncia similar es presentada por lo civil ante el Tribunal de Urgencias de la provincia de Santa Clara por el entonces desconocido abogado Fidel Castro. 3 días después, ambas denuncias fueron desestimadas al producirse de parte del gobierno de los Estados Unidos el reconocimiento del general golpista como presidente legítimo de la República de Cuba. Desde entonces, el pueblo cubano ha luchado por la restitución de su última constitución soberana, la Constitución de 1940. Fidel Castro y su falsa revolución son quizás la parte más importante de esta historia de crímenes contra nuestra soberanía popular. Nuestro pueblo perdió cerca de 2.000 vidas en las luchas antibatistianas, otras 8.000 en los paredones de fusilamiento y las distintas luchas contra los hermanos Castro. Eso sin hablar de cerca de 10 millones de cubanos que no llegaron a nacer debido a las políticas genocidas de los gobiernos dictatoriales de ideología comunista que han gobernado la isla. Pues se estima que el total de la población de cubanos hoy debía rondar los 24 millones. Somos unos escasos 14 millones, de los cuales la cuarta parte anda dispersa por el mundo, tratando de escapar del oprobio de un régimen usurpador de la ley, opresor de su pueblo. En su momento, los cubanos apoyaron la lucha armada contra el dictador Batista, no solo la de Fidel Castro y su grupo, sino la de otras 2 organizaciones, pues todas ellas firmaron el conocido Manifiesto de la Sierra, en el que se comprometen a restituir la Constitución como medida a tomar al momento del triunfo. Después de voltear la espalda a Batista por sus constantes violaciones de la Constitución de 1940, el Departamento de Estado de los Estados Unidos propicia la llegada al poder de Fidel Castro, a quien reconoce como poder legítimo el 6 de enero de 1959, 2 días antes de que éste llegara siquiera a La Habana. Nosotros, el movimiento constitucionalista y sus organizaciones afines, estamos convencidos que la solución definitiva de la cuestión cubana es el retorno a la constitucionalidad soberana, cuya Carta Magna es la Constitución de 1940, aunque aún está vigente de jure, según las conclusiones de la Comisión Jurídica Internacional en su informe El Imperio de la Ley en Cuba, escrito a 3 idiomas y publicado en noviembre de 1962. Con ese objetivo hemos emprendido una lucha en todos los frentes posibles, siendo los más inmediatos: la difusión de la idea dentro de nuestra ciudadanía, tanto en la isla como fuera de ella. Pujar porque todas las organizaciones de cubanos, ya sean políticas o de masas, se acojan a la idea. Un mensaje especial a las Fuerzas Armadas que protegen al gobierno que hoy usurpa la soberanía popular. Estudiar y difundir la historia de Cuba a través de todos los medios que ofrecen las nuevas tecnologías. Creamos el sitio web movimientoc40.com, donde dejamos constancia de todo nuestro trabajo. Difundir como principio primero de nuestra lucha por la restitución el llamado que hiciera el doctor Márquez Sterling en su denuncia del 14 de marzo de 1952, de ejercer el derecho a la resistencia adecuada contra los usurpadores de la ley legítima y el no aceptar ninguna ley que elimine o reduzca los derechos reconocidos en la Constitución legítima de la nación. Trabajar incansablemente para mostrar al mundo libre la verdadera esencia del problema cubano, la violación sostenida por más de 7 décadas del último pacto social aprobado por el soberano de la nación, nuestro pueblo.
El poder actual del Estado cubano se sustenta, según pretenden sus ideólogos, en su origen, es decir, el principio de que las revoluciones son fuentes de derecho, ignorando que en un momento dado no son la única fuente de derecho, que una revolución no lo es tal simplemente porque así le llamemos, sino que los cambios revolucionarios deben agregar derechos y libertades, deben proponer soluciones a la situación revolucionaria que los provocan. La llamada Revolución Cubana en realidad nunca se produjo como una revolución, ya que, como es fácil de ver en sus dos plataformas o programas de acción, a saber, el programa del Moncada del 16 de octubre del 53 y el Manifiesto de la Sierra del 12 de julio del 57, se plantea como objetivo fundamental de aquella lucha la restitución de la Constitución de 1940. Y toda la acción se fundamenta en el artículo 40 de la mencionada ley. O sea, era una lucha violenta en defensa de la Constitución, es decir, se fundamentó en el derecho constitucional. Tanto es así que el día 15 de enero de 1959, Fidel Castro, en su discurso frente al Club de Rotarios de La Habana, ratificó de forma clara que la fuente de derecho de aquella revolución era la Constitución de 1940, idea que argumenta de forma irrefutable en los párrafos 13 y 14 de la variante escrita de dicho discurso. Durante los días transcurridos del 8 de enero al 7 de febrero del año 59, Fidel toma 5 medidas que invalidan de facto la posibilidad de restituir la Constitución y que son, de forma escueta, las siguientes. Disolución del Congreso, disuelve el poder legislativo. Concede la capacidad de legislar al Consejo de Ministros, donde él era primer ministro. Elimina la barrera de edad para formar parte del Tribunal Supremo, que establece un mínimo de 45 años para sus miembros. Esto lo hizo porque él quería meter en el tribunal, en el Poder Judicial, abogados jóvenes, de los que él traía de la sierra, gente de él. Y no podía porque todos tenían menos de 45 años, incluido Fidel. Incluido él y de la universidad y del movimiento 27 de julio. Y elimina la inamovilidad de los jueces del Tribunal Supremo. O sea, existía inamovilidad, no se podía quitar a un juez del Tribunal Supremo, como es en muchos países, inclusive los Estados Unidos, pues él elimina esa medida. De tal manera se hace de los 3 poderes. El 7 de febrero aprueba una ley fundamental dejando suspendida la Constitución, la cual podría ser restituida en cuanto así lo aprobara el Congreso de la República, el que él había disuelto. De esta manera surge un gobierno sin división de poderes, donde no tuvo ya sentido hablar de algún tipo de balance. Desacertadamente, el gobierno de Estados Unidos cambia su línea política y deja de exigir a Castro el respeto y cumplimiento de la Constitución, como sí lo había hecho durante la anterior dictadura con Fulgencio Batista, al que llegaron a poner un embargo de armas el 4 de marzo del 58, para finalmente obligarlo a entregar el poder en la víspera del año 59. Sí, entendieron bien, Fidel no derrotó al dictador que lo precedió, sino que este último fue obligado a abandonar el poder y el país por las autoridades norteamericanas. Por eso, con todo derecho, llamo a la revolución de Castro la Revolución Norteamericana de 1959. Hasta el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos ignora la existencia y vigencia de nuestra Constitución legítima, marcando de una manera, como advertía el ex embajador norteamericano Earl Smith, una narrativa inadecuada y peligrosa del problema cubano. Así es de ver que tanto la ley Libertad, conocida como embargo, como la ley Helms-Burton estén escritas en términos de una política demagógica y vacía, ya que no definen el marco jurídico en que se deben operar. Los cambios que exigen deben ocurrir en Cuba. Tratándose de Estados Unidos, estas leyes me parecen una burla a la inteligencia, no solo de los cubanos, sino también una burla para con el resto del mundo libre, ya que por omisión sería la ley castrista la que regule estos cambios. Nosotros, los constitucionalistas, entendemos que la ley Libertad y demás leyes relacionadas con Cuba deben estar escritas en términos de exigencia de la restitución de la Constitución legítima de nuestra nación. Y pedimos a ustedes, parlamentarios del mundo libre, que en lo referente a Cuba consideren precisamente ese enfoque. Muchas gracias. Nuestra Carta Magna.
¡Viva la Constitución de 1940! ¡Viva!